Buenas tardes, hermano. Acá. No me escucha. ¿Tiene micrófono? Sí, ahora sí. Ya puedo. Disculpe, hermana, que estaba entrando en Facebook. Hermano Sergio, ¿me escucha, Sergio? Sí, Néstor. Ya, le paso la bandera, porque usted es el dueño de ella. Estamos en Facebook. Bueno. Saludos a mis hermanos. Bienvenidos. Como me han pasado la bandera, entonces vamos a levantarla. Sean todos bienvenidos, digo. Estamos en una nueva jornada, día viernes ya. Y hoy nos conduce mi hermano Marvin. Sean todos entonces bendecidos con la palabra que vamos a recibir esta tarde. Siempre es un gusto juntarnos a esta hora del día para poder entonces crecer en el conocimiento y también en la perseverancia de la palabra de Dios. Vamos a tener una oración para encomendarnos al Señor, para darle el tiempo que resta al hermano Marvin con la lección que nos expondrá en el día de hoy. Y quiero invitar a mi hermano Miguel Quinatoa, que lo veo por allí, hermano Miguel Quinatoa. Buenas tardes, gusto de saludarte, mi hermano. Si nos pudieras llevar en una oración de inicio y hacer algún alcance a algunos enfermos que hay en nuestros medios y encomendarnos a la gracia de nuestro Dios. Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Gracias por esta oportunidad. Oremos. Amén. Soberano Padre bendito, agradecemos en este día, en este momento, por la vida, por la salud, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor y misericordia que nos tienes a todos, ya sea creyentes y a los que no creen. Padre Santo, tú eres nuestro refugio y nuestra guía, nuestra luz. Gracias, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad en cualquier parte del mundo, en cualquier hora. Señor, danos pues sabiduría. Danos, Padre, ese valor de servirte como tú quieres. Pedimos además por todos nuestros hermanos y hermanas en cualquier parte donde estén enfermos, débiles en la fe o tienen algún problema económico, algún problema físico, que tú, Señor, ayudes a resolver. Padre, pedimos porque tu promesa es así, porque tu palabra nos ha dicho que Él hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre malos y buenos. Por eso, confiados en esas promesas, en esas ejecuciones, pedimos por todos los que necesitan en la parte espiritual, en lo corporal y en lo económico. Pedimos además por esas naciones donde hay guerras, heridos, muertos y en fin, y muchas dificultades para ejercer la fe, porque donde hay esos problemas, sabemos que muchos hermanos estarán sufriendo sin poder servirte libremente. Ayuda, Padre bendito. Solucione esos problemas de las naciones. Dale sabiduría a todos los gobernantes del mundo. Ahora pedimos por nuestro hermano que va a dirigir, basándose en tu palabra, que nos ayude, que nos ayudes a entender, que nos ayudes a percibir, que nos ayudes a grabar en nuestra vida, para también poder difundir en este mundo. Gracias, Padre, tú lo harás conforme a tu santa voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Muy bien, estamos ya listos para comenzar nuestra lección del día de hoy. Invitamos entonces a mi hermano Marvin para que tome el control. Bienvenido, hermano. Gracias por aceptar la invitación y que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano, a usted también, y gracias a todos por estar aquí presentes. Es un placer para mí poder estar aquí y compartir un poco la palabra de Dios. Y me siento bastante cómodo porque sé que la mayoría de ustedes maneja bastante bien la palabra y que tienen el conocimiento para poder no solamente escuchar lo que digo, sino también aprobarlo, estando siempre en la disposición de que la palabra sea la que nos guíe. Voy a compartir un momento acá para que podamos ver, si mi hermano me permite ahí para poder compartir. Y agradecido con el Señor de que pueda estar aquí en esta plataforma y que nos van a ver también por Facebook y por YouTube, el que yo pueda traerles a ustedes esta, esta lección. Néstor, si le puedes habilitar al hermano, por favor. No estoy inhabilitado. Estoy mirando. Ujú. Disculpe, hermano Marvin. ¿Están No se escuchando preocupe. cortado ustedes o no? No, Ah, no, bueno, no sé si no, está está bien. bien. Ah, Ah, ok, está bien. entonces el problema es aquí. Ya, gracias, Sí, disculpe. correcto. No hay problema. Nada más sería habilitarme la función para compartir pantalla, si no es mucha molestia. Y pues, mientras tanto, el hermano resuelve esto. También quiero decirles que aquí los hermanos de Alajuela, en Costa Rica, yo soy de Costa Rica, un país centroamericano muy pequeñito, tropical, pero que hemos hablado de la iglesia de ustedes en PDA y el hermano Néstor y los hermanos que han traído aquí estudios. Y pues ellos también le mandan un cordial saludo de parte mía para que reconozcan también ellos que se está trabajando en todo lado, ¿verdad? En todo lo que sea posible, transmitir la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, mis hermanos, por permitirme entonces esto. Y vamos a entrar en materia que tiene que ver con el título que o se presentó ahí en la portada, que significa la guerra espiritual por la mente. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí está todo. Ahí se puede contemplar entonces la portada donde lo que dice es la guerra espiritual por la mente. El propósito de este estudio es que analicemos bíblicamente sobre las estrategias de Satanás para corromper el pensamiento humano y alejar a las personas de la verdad de Dios. Pablo dice allá que nosotros podemos vencer a Satanás porque no desconocemos sus maquinaciones. Como las conocemos, como el Señor nos ha permitido conocer cuáles son los pensamientos malos de Satanás, entonces podemos ir un paso adelante en cuanto a esto. Esto no solamente es bueno para nosotros como cristianos, sino que también somos, por decirlo así, salvavidas para otras personas. Porque muchas personas que no leen las escrituras, no se congregan así como nosotros, no estudian la palabra de Dios, son vulnerables a los acechanzas de Satanás, y estas personas ni siquiera van a poder saber dónde los golpeó. Mas nosotros que tenemos esta sabiduría dada por Dios, podemos hacer que otras personas puedan abrir sus ojos y puedan también comprender la necesidad de que ellos sean parte de todos aquellos que estamos siendo protegidos y revestidos por su palabra. Entonces, vamos a ver principalmente algunas características que nos va a ayudar acerca del ataque principal que es la mente humana. La mente humana, ya los ataques del primer siglo, por ejemplo, ustedes han visto cómo cuando estuvo el Señor Jesús aquí en la tierra, caminando entre nosotros, cómo es que había una libertad, por decirlo así, demoníaca, en la que los demonios poseían cuerpos y podían hacer un sinnúmero de estragos. Tenían a gente prisionera, con enfermedades, con síntomas horribles, ¿verdad? De ceguera, había uno que era sordo, ciego y mudo, ¿verdad? Había otro que tenía una mujer encorvada, había otro que a pesar de la fuerza que tenía sobrehumana,
su cuerpo estaba siendo dañado y era temido y era despreciado por las personas. Los demonios en el primer siglo hicieron estragos muy fuertes y se les permitió esto porque el Mesías quería venir a probar que él tenía el poder tanto externo como interno. Sin embargo, hoy día ya los demonios no tienen esa libertad, pero sí tenemos esta batalla de la mente. ¿Por qué tenemos esta batalla de la mente? ¿Por qué el ataque principal es en la mente? Bueno, porque ese es el campo de batalla. Ese es el campo de batalla y principalmente porque, voy a ponerlo aquí más en grande para que lo puedan ver, Satanás se enfoca estratégicamente en atacar la mente humana para corromperla, sabiendo que es el centro de nuestras decisiones y fe. Estratégicamente, eso es lo que hacen las grandes milicias del mundo. Las personas que quieren conquistar otros lugares no se van solo a lo loco ahí a tirar pedradas y balas, así como cualquiera, sino que ellos usan un plan, una estrategia para poder saber cuáles son las debilidades de la otra nación que quieren conquistar o de los otros pueblos y saber de qué manera pueden llegarle. eh, a veces de una manera puede ser una manera violenta, a veces puede ser de una manera astuta. ¿Se acuerdan ustedes de la película o el libro ese que habla del caballo de Troya? Cómo es que a pesar de tratar y tratar innumerables veces de querer irrumpir a Troya, pues no podían. Pero por medio de la estrategia, por medio del plan, llegaron a planear algo significativo que les destruyó al fin y al cabo, ¿verdad? Con el caballo de Troya. Bueno, Satanás en eso se enfoca, en cómo estratégicamente ataca la mente humana para corromperla, sabiendo que es el centro de nuestras decisiones. Ahí es donde radican nuestras decisiones. Por eso es que los libros como Santiago, que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque primeramente Él no lleva a nadie a hacer lo malo, ni Él tampoco puede hacer lo malo. Y otra cosa es que si uno con las decisiones, con las alternativas que tiene, con las cosas que ve, que siente, que oye, con los sentidos, puede llegar a la conclusión de que algunas de estas cosas que son malas, podemos utilizarlas o las hacemos justificándonos de que nosotros queremos hacerlo. Y cuando nos justificamos a nosotros mismos y no sometemos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, es ahí donde pecamos. Y como dice Santiago, pues por los malos deseos es que entra el pecado y el pecado la muerte, etcétera, ¿verdad? Todo eso que ya sabemos. Pero lo que sí podemos entender es que Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, que porque las armas de nuestra milicia, miren ustedes que todo lo que estamos hablando acá tiene que ver con batalla, con guerra. Si bien las guerras son feas, si bien las batallas son tremendas, es algo que se tiene que realizar cuando uno está en contra de lo que está en contra. Dios utilizó al pueblo de Israel para expulsar a las personas que habían hecho de la tierra buena algo espantosamente malo, con sus ciudadanos, con las generaciones que iban creciendo ahí, todo eso, 400 y resto de años. Esperó Dios a que estas personas, los cananeos y todas estas personas, se arrepintieran, buscaran de Él, pero ¿qué pasó? Nada, al contrario, más bien se iban corrompiendo cada vez más. ¿Cuál fue su juicio? Bueno, que cuando Israel llegó, por mano de Josué, fueran expulsados y fueran desterrados y también incluso hasta muertos, porque en el juicio es la guardiana del amor, la justicia es la guardiana del amor. Entonces dice Pablo que nosotros en este momento, así como se lo escribió a los Corintios, pero también en este momento, nada tiene que ver con la violencia externa de nuestro cuerpo, con adquirir las cosas a la fuerza o porque yo soy más fuerte que cualquier otro. No, es que estamos en una lucha mental, en un campo de batalla mental, donde las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo no tengo que andar con una ametralladora o una pistola o un cuchillo diciéndole a las demás personas hagan lo que yo hago o si no los mato. No, ¿verdad? No es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestros derechos civiles, de la libertad que se usa
hoy en día. Siempre se ve a una persona que violenta los derechos de otros como una persona mal vista, mala vida, un maleante, una persona que quiere el mal para la otra persona, ¿verdad? Por eso nuestras armas no son carnales, no tiene que ver nada con las estrategias materiales o de posesión obligatoria o de invasión, sino, dice Pablo, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. Es interesante saber esto que dice Pablo porque no solamente Pablo está señalando acá de que no por no ser materiales o carnales, no quiere decir que carezca de poder. Es cierto que una persona con un arma tiene en ese momento la vida de los demás. Pero, ¿qué dijo Jesús en cuanto a la vida? No temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. El verdadero temor, el verdadero miedo que se debe sentir, la verdadera angustia, es aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Entonces, eh, como nosotros sabemos que este mundo no acaba aquí, la vida no acaba aquí, nosotros tenemos ese entendimiento, sabemos que aunque las armas eh, físicas, carnales, son poderosas, no pueden más que quitar la vida terrenal. Pero ¿qué pasa con la vida espiritual? ¿Qué pasa con el alma? Muchas de las personas no entienden esto, no saben, no comprenden esto. Creen que lo más valioso es esta tierra y vivir aquí, pero no saben que cada día que mueren estas personas con esta convicción se llevan sorpresas al otro lado del río, ¿verdad? Entonces Pablo maximiza el hecho de que si bien las armas carnales son poderosas porque pueden someter a alguien, más poderosas son las de Dios, porque Dios se enfoca en única y exclusivamente no en el ataque, sino en la defensa. Y la defensa lo que hace es destruir fortalezas, fortalezas de pensamiento. Recuerden que ahí es donde radica todo. Filosofías, progresismo, conceptos de hoy en día en cuanto a posiciones que tengan que ver con sistemas que apoyen lo malo y desechen lo bueno. Nosotros los cristianos tenemos armas muy poderosas, siendo la principal la palabra de Dios para destruir todo este tipo de estrategias de Satanás que utiliza con el mundo para conquistar el mundo y principalmente conquistar los corazones de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo, cristianos y cristianas. Pero no puede ser porque las poderosas armas de nuestra milicia están basadas en armas que destruyen las fortalezas, derriban argumentos. Y no solamente eso, sino que también toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy en día hay ateos que hablan claramente, bueno, en los colegios, universidades se enseña acerca de la evolución darwiniana, acerca de que no es necesario creer en Dios, de que todo fue por una cuestión de azar, y tratan de hablar y explicar científicamente muchas cosas que dan por un hecho y las explican en las universidades y todo como si fuera un hecho real, pero en realidad son puras mentiras, son puras patrañas. ¿Y cómo nosotros podemos acusar eso? ¿Cómo nosotros podemos señalar eso? Porque tenemos poderosas armas que pueden destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso dijo Pablo, lo logró la palabra y lo seguirá logrando hasta que el Señor venga. Otra cosa importante es que la mente es el territorio, cerrar aquí un momento, la mente es el territorio más disputado en la guerra espiritual. Es la que más se busca, tanto la fuerza del mal como las fuerzas del bien, es lo que más busca, residir ahí, en ese campo. Porque quien controla los pensamientos, mis hermanos, controla las acciones. Y eso es así. Quien controla los pensamientos, controla las acciones. Hay tres figuras que pueden hacerlo, que pueden lograrlo. Lo que pasa es que una de las figuras es la más limitada. Por ejemplo, está la figura de Dios. Dios desea de todo corazón que nosotros entreguemos con libertad nuestra mente, que ese campo sea de Él,
que Él es el que lo domine, que Él es el que lo guíe, lo limpie, lo lleve, lo conserve, que lo vaya instruyendo el campo de la mente, porque ese es el centro de las decisiones. Está Satanás, que lo que quiere es todo lo contrario, como sabemos, ¿verdad? Esa es la otra figura. Satanás es el que quiere que todo lo que hay en nuestra mente sea un caos, que no comprendamos nada, que pasemos dormidos, que pasemos entretenidos en otras cosas que no nos nutren, que no nos levantan, que no nos hacen gente útil tanto para Dios como para la sociedad. Y especialmente estoy hablando de los jóvenes. Y también la figura humana, que es la nuestra, que es la que estamos en ese campo, queramos o no, pero estamos limitados. Somos personas sensacionalistas, nos dejamos guiar por las apariencias, nos dejamos guiar muchas veces por el texto y no por el contexto. A veces necesitamos mucho tiempo para poder comprender muchísimas cosas que tanto Dios como Satanás entenderían en un segundo. Nosotros llevamos las de perder cuando queremos apropiarnos de ese campo de batalla, porque es un campo de batalla. Nosotros no somos personas que pudiéramos vencer los pensamientos e ideologías, tanto de Satanás como de Dios, mayormente la de Dios. El asunto es que como no podemos vencerla, la pregunta no es cómo vencerla, no, esa no es la pregunta, sino a qué lado vamos a pertenecer, a cuál bando vamos a pertenecer. Si es al bando de Dios, bueno, Dios nos promete eternidad, nos promete sabiduría, nos promete que podemos llevar una vida aún en los fracasos y en las dificultades, podemos encontrar paz, podemos encontrar tranquilidad, podemos encontrar luz. Satanás, por otra parte, aunque él engañosamente nos promete libertad, nos promete deseos carnales, nos promete una recompensa instantánea, el final de todo aquello es la muerte y la destrucción. Así que nosotros no podemos simplemente entrar a la batalla, sino que tenemos que escoger en cuál bando vamos nosotros a apoyar o a seguir, ¿verdad? Esto es muy importante. Ahora, ¿cómo Satanás usa el campo de batalla? ¿De qué manera él lo, lo forma? ¿Cómo es que él nos puede engañar a nosotros? Bueno, porque los falsos maestros son instrumentos de corrupción. Él no necesita parecérsele a usted en la noche o a cualquiera que nos esté viendo en este momento para asustarlo, para decirle, yo soy Satanás y me lo voy a llevar, sí, etcétera. O le voy a cumplir tres deseos, ¿verdad? Como un mago, pero a cambio véndame su alma. Todas estas cosas son fábulas, son engaños, porque en realidad la batalla no es física, visual, sino mental. Es qué va a decidir usted, qué voy a decidir yo en cuanto a las posiciones que tengo al frente. Y Satanás, para poder hacerlo de una manera en que podamos nosotros caer, es usando a los falsos maestros, porque ellos son instrumentos de corrupción. Y hay tres características esenciales que ya sabemos, claro, pero que no está mal que las repasemos. Por ejemplo, el disfraz engañoso. Es muy fácil, hermanitos, cuando se señala el mal, cuando una persona viene con malas intenciones. Cuando una persona viene con malas intenciones, así descaradamente, es muy fácil ponerle un alto, es muy fácil decirle no. Pero cuando viene con un disfraz, como por ejemplo lo que decía Jesús, que son lobos disfrazados de ovejas, ahí sí está complicado. ¿Por qué? Porque se presentan como ministros de justicia, como personas interesadas en querer ayudarle a usted y a mí, imitando a los verdaderos siervos de Dios para ganar credibilidad. Ahí es donde está el problema. Es muy fácil cuando las cosas se ven blanco y negro, pero cuando hay matices de colores en las que uno no puede comprender si uno está escogiendo el color correcto porque son tan parecidos, es muy parecido el azul marino con el azul oscuro y no sabemos distinguir cuál de cuál. Es muy parecido el blanco con el blanco hueso que llamamos. Cuando usted va a pintar su casa, le dan una paleta de colores para poder saber qué color va a usar y cada uno de esos colores está numerado porque hay colores que a simple vista se ven muy parecidos. Entonces, así, de esa manera, Satanás usa
este tipo de personas, donde lo que este tipo de personas quiere es que usted y yo creamos y el mundo entero crea que son personas tan buenas, tan preocupadas, tan deseosas de ayudarnos, pero no, su fin es destruirnos, es clavarnos el puñal por la espalda. Y por eso se presentan como ministros de justicia, sí, imitando a los verdaderos siervos de Dios para ganar credibilidad. Miren, la peor mentira que puede haber en el mundo son las medias verdades. No hay peor mentira que esa, porque cuando una mentira es mentira, se va a llegar a descubrir y se sabe que es mentira desde sus raíces. Pero cuando se usa las medias verdades para justificar las cosas, para poder excusar las cosas, medias verdades, suena verdad, parece verdad, está apoyado por la verdad, pero está hasta la mitad. La otra mitad está llena de mentira. Esas son las peores mentiras que existen. Otra cosa es que son falsos apóstoles. Es decir, cuando hablo de falsos apóstoles, no son de los que salen en la tele o en la radio o en internet diciendo que es apóstol. No, esa gente pueden decir que son Dios si quieren, pero el punto es que cuando hablo de falsos apóstoles, hablo de aquellos a quien el Señor autorizó para que se propagara su palabra con autoridad. Entonces, Satanás utiliza falsos maestros como medio principal para corromper la mente de los creyentes con doctrinas erróneas. Los falsos apóstoles, Jesús escogió 12 apóstoles y los mandó por todo el mundo a predicar la palabra y les dio la autoridad. Jesús mismo, siendo el Rey de Reyes, dice, aquí tiene mi autoridad. Ustedes van a poder hacer esto, esto y esto y esto. Y conquistaron el mundo con lo que hicieron. Pero vienen otros que se adjudican que el Señor mismo les ha dado autoridad, pero ¿qué es lo que hacen? Corromper la mente de los creyentes con doctrinas erróneas. Y eso hace mucha confusión. Eso hace que las personas tengamos, nosotros los cristianos, que seguir estando alerta, que seguir estando despiertos, porque otra vez le repito, es muy fácil señalar el error cuando lo vemos claro, pero cuando está camuflado, que es difícil muchas veces. Y por eso es que se nos manda que oremos constantemente y que leamos la palabra constantemente y sobre todo, mis hermanos, que estemos unidos, que no nos peleemos entre nosotros. Sí podemos discutir, sí podemos decir nuestros puntos de vista, sí podemos tratar de corregir a otros, sí, claro que sí, pero no con el fin de destruir. Siempre tiene que ser con el fin de edificar y debemos perdonarnos unos a otros, debemos protegernos unos a otros. Si no, estas dos cosas son siempre las que van a estar ahí al frente para lograr que caigamos. Otra cosa es interesante acerca de que Satanás utiliza esta fachada de ángel de luz, siguiendo el ejemplo de su maestro, quienes se disfrazan como ángel de luz para engañar incluso a los escogidos. Esto es peligroso, hermanos, porque muchas de las cosas que podemos oír de otras personas, de la televisión, de internet, del periódico, de las influencias en general, pareciera que son lógicas, pareciera que son buenas, pero si contradice, como decía anteriormente, según de Corintio, si son argumentos que contradicen todo conocimiento de Dios, entonces no podemos hacerle caso, por más bonitas que suenen, por más lógicas que suenen. ¿Cuántos jóvenes caen en el peligro de cambiar incluso su sexo, de pasar de hombres a mujeres, porque se convencieron de que lo que estaban diciendo tenía mucha lógica? Que era el bien para esa persona. ¿Cuántos matrimonios se han destruido porque se le dice a la mujer que ahora es empoderada y que ahora puede ser igual al hombre en todo sentido, e incluso comportarse como el hombre y hacer todas las cosas que el hombre hace? Y eso es verdad, pero ¿cuál es el fin de aquello? Eso es lo que pasa cuando Satanás utiliza todas estas estrategias. Y por eso dice, porque estos son falsos apóstoles, dice 2 Corintios 11, 13 al 15, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Nosotros tenemos no solamente que cuidarnos de ellos, sino también tenemos que señalarlos.
tenemos que decirles, estos son falsos, así con el dedo señalarlos. Porque señalando este tipo de personas, me acuerdo ahora, hace poco que vi un video en España, que habían turistas que se montaban en los trenes de ahí de España y hay una persona dedicada única y exclusivamente a andar con un silbato. Y cada vez que vea a cierto tipo de lacra, de gente mala, que está tratando de robarle las maletas de o estafar a los extranjeros, a los turistas, él suena el silbato. Y suena duro y empieza a señalar. Cuidado, ese es un falso, ese es un ladrón, esa gente viene a hacer daño. Y empieza a sonar. Eso es un aviso que hace que las personas entonces se mantengan vigilantes, se mantengan despiertas. Pero si nosotros no hacemos estas cosas, si nosotros decimos, no, pues allá cada quien, allá todo el mundo puede seguir como sea, ay, puede ser que él tenga la verdad, puede ser que no, la verdad que mientras no se meta conmigo, yo no tengo por qué meterme con él. Todo este tipo de pensamientos promueve y provoca que hayan falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y eso es lo que no podemos permitir. Mire, les voy a enseñar aquí de un libro que me gustó mucho, que leí ya varias veces y veo que tiene algo muy bueno. Se llama Cuando el cristianismo era nuevo. El autor se llama David W. Berkott y él utiliza la metáfora de cuatro altos muros para explicar cómo el cristianismo primitivo se mantuvo protegido de la contaminación doctrinal y moral durante sus primeros 3 siglos. Miren ustedes qué interesante. Por ejemplo, en el capítulo 13 de ese libro que les acabo de decir, es donde resalta lo siguiente. Y él habla de los ataques externos que fallaron. Durante casi 300 años, hermanos, durante casi 300 años, la iglesia enfrentó ataques externos constantes en forma de persecución brutal. El autor señala que aunque Satanás dio un golpe tras otro, los muros que protegían a la iglesia no cedieron. De hecho, la persecución refinaba a la iglesia, separando la escoria del oro espiritual. Entre más duro, entre más golpe tras golpe daba Satanás, más cristianos se hacían, más cristianos se protegían ellos mismos, más valientes. Así que los ataques externos fallaron durante casi 300 años, hermanos. Entonces, el cambio de la táctica ya no sería externa, sino interna. El cambio de táctica hacia el interior. El libro explica que al ver que no podía destruir la iglesia por la fuerza, Satanás cambió de táctica. En lugar de usar golpes brutales, comenzó a usar la persuasión lisonjera para destruir el cristianismo desde adentro de los muros, como el caballo de Troya. No pudieron atacar, entonces ahora les hicieron un regalito y el caballo de Troya lo dejaron entrar como un regalito, como una ofrenda para los dioses. ¿Y qué fue lo que pasó? Desde adentro, no desde afuera. La caída de los muros, dice este libro. Estos muros comenzaron a derrumbarse cuando la iglesia aceptó la amistad del mundo y los honores ofrecidos por el emperador Constantino. Al integrarse al Estado y recibir prestigio social, la distinción entre cristianos y mundanos desapareció, lo que terminó corrompiendo el corazón de la iglesia. El autor ilustra este concepto con una analogía de una fábula de Esopo sobre el sol y el viento. Esopo fue un narrador, un cuentacuentos, alguien que usaba las fábulas para dar enseñanzas de la antigua Grecia. Era un filósofo de la antigua Grecia que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Pero este autor de este libro, bueno, habla acerca de cómo compara esto como el sol y el viento. Y la fábula dice así. El viento, que en este caso es la persecución, intentó con toda su fuerza arrancar el abrigo de un caminante y falló porque éste solo se aferró más a él.
Entre más fuerza el viento, entre más frío, el caminante no soltó el abrigo, más bien se aferró a él. Sin embargo, el sol, que representa la lisonja y los honores del mundo, la amistad con el mundo, las suaves palabras, etcétera, calentó al hombre tan suavemente que él mismo decidió quitarse el abrigo voluntariamente. Y lo que enseña esto es que de la misma manera, la iglesia que resistió la violencia externa se rindió ante la comodidad y el favor interno. Ahí es donde está el problema, mis hermanos, y ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que Pablo dijo en cuanto a esto, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de luz. ¿Cómo lo podemos distinguir? Cuando estas personas hablan de que tanto ir en el mundo como ser cristiano es la cosa más fácil, es la cosa más simple, es la cosa más divertida que puede haber. Ahora estaba hablando con el hermano Néstor acerca de las iglesias que son liberales y cómo ellos aceptan con todo aprecio y abrazan conceptos que Dios no permite. Pero como Dios no castiga inmediatamente, como lo hizo con, con en el primer siglo, entonces la gente cree que puede hacer lo que quiera en la iglesia. Y no, así no son las cosas. Por eso es que tenemos que tener en cuenta dos obras opuestas: corrupción versus purificación. Eso es así, porque la obra de Satanás tuerce y cauteriza la conciencia. Llega un momento en que nosotros no podemos distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, endureciéndola hasta hacerla insensible al pecado y a la verdad de Dios. No podemos permitir eso, eso es pura corrupción. En cambio, la obra del Evangelio lo que hace y tiene como fin es purificar la conciencia mediante la sangre de Cristo. ¿Cómo? Restaurando la sensibilidad moral y espiritual. No podemos aceptar lo que el mundo diga es correcto y bueno, porque cuando el mundo dice que eso es bueno, es porque es malo. Porque cuando, como dice el Señor, no le digan bueno a lo malo y malo a lo bueno. No le digan a lo amargo dulce ni a lo dulce amargo. No podemos hacer, tiene que haber una clara distinción entre lo que es corrupto, o sea, la obra de Satanás, y lo que es bueno, o sea, la obra del Evangelio. Como dice 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. A ellos ya no les importa. A ellos lo único que les importa es el beneficio personal. Pero dice Hebreos 9:14, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos para lograr el objetivo principal del por qué somos cristianos. No somos cristianos para vivir una vida mediamente sana y moralmente buena durante todos los años de esta vida. No, nosotros no estamos aquí solamente de pasada. Nosotros estamos aquí porque somos peregrinos. Nos espera una eternidad con Dios. Una eternidad es que algo que nunca se acaba. Y esa eternidad la esperamos con ansia. Mientras estemos en esta tierra, mientras tengamos esta mente, la batalla es nuestra. Pero nosotros tenemos que seguir, escoger el bando correcto y aferrarnos a ello. Otra cosa es el triple ataque a la mente. Y esto es la ceguera espiritual. Satanás ciega la mente de las personas para que no vean la gloriosa luz del Evangelio, como dice 2 Corintios 4:4. Endurecimiento del corazón. Ay, hermanos, muchas veces el hombre, el cristiano, el hermano, la hermana, endurece su corazón porque todavía no ha comprendido lo que es la humildad, el perdón, la aceptación, el que no todo lo sabemos, no todo lo entendemos. Necesitamos que haya hermanos que nos expliquen, que nos corrijan, que nos señalen, porque ellos no lo hacen con el fin de atacarnos o destruirnos. ¿Cuántas veces es como que una persona vaya donde el doctor y le diga al doctor, bueno, me parece que usted tiene un tumor cancerígeno? Y que usted diga, no acepto eso, que usted me dice, no, así no, qué concho, qué feo me lo dijo, voy a ir a buscar otro doctor.
¿verdad? Y que usted busque otro doctor y le pague mucha plata y que el doctor le diga, "Ah, no, tranquila, no se preocupe, todo está bien, eso no es nada, eso puede ser un malestar de esto, de aquello, tomes esta pastillita y usted se siente, ay, qué lindo, que ese doctor sí me trata bien, ese doctor sí habla bonito, ese doctor sí me chinea, ¿verdad? Pero eso no quita el riesgo ni la enfermedad ni lo que va a pasar más adelante. Entonces, siempre es necesario que no nosotros ante la corrección, ante la prevención, ante el señalamiento, seamos honestos y digamos, sí, fue culpa mía y yo debo cambiar esa actitud, aunque duela, aunque sea amarga. Otra cosa es acerca de la esclavitud de la razón. Satanás engaña para esclavizar la razón humana a las pasiones carnales, como animales irracionales, impidiendo el pensamiento claro y espiritual, como dice Efesios 4, 17 y 18. O sea, el punto es que Satanás nos quiere ver como animales irracionales, simplemente siguiendo los instintos más básicos y carnales. ¿Y cómo fue lo que dijo Pablo? Que la ira de Dios se manifiesta ante esta porque tapan injustamente la verdad con la mentira. Y cambian toda la biología y cambian toda la ideología espiritual por ideologías irracionales. Y a eso le llaman cosa buena. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que ponerle un alto a todo este tipo de cosas. No es fácil porque sé que muchos de ustedes, no sé si ustedes, pero sé los que me están oyendo y me están viendo, tienen familia y tal vez algún hijo, una hija que no es cristiana y ha optado por tener un concepto errado de su vida. No es fácil porque cuando uno puede señalar el pecado, pero cuando ese pecado lo comete alguien que ya tiene nombre, a quien uno ama, es muy fácil decirle a al homosexual, deje de ser homosexual, eso es pecado. Pero cuando ese homosexual ya tiene nombre y es nombre del hijo, de la hija, del hermano, de la hermana y todo, nosotros ya no lo hablamos así, sino que ponemos más cuidado a la situación. No es cuestión de señalar y golpear, es cuestión de concientizar. Y para concientizar, primero tenemos que ser conscientes nosotros mismos de que no somos esclavos, que no podemos dejarnos engañar por las pasiones carnales. Despojar del poder divino. Mire, la estrategia del despojo es otra cosa de Satanás. Es dudar del amor de Dios. Es decir, bueno, no sé si realmente Dios me escucha. No sé si realmente Dios me ama. No sé por la condición en la que estoy si ya realmente Dios tiene comunión conmigo. Prefiero irme. Prefiero dejar un tiempo la iglesia. Prefiero, después llamo, después vuelvo. Pero por ahora déjenme tranquilo porque, o tranquila porque quiero apartarme para meditar, para pensar. Son estrategias de despojo. Dudar del amor de Dios. Satanás instala dudas sobre el amor incondicional de Dios para el cristiano. Para el mundano hay condiciones, pero una vez que nosotros hemos aceptado esas condiciones, el amor de Dios es incondicional, porque ya aceptamos sus condiciones, haciendo que las personas cuestionen su bondad y fidelidad. En otras palabras, el mundano, todos los que fuimos mundanos, si queremos el amor de Dios, tenemos que obedecer el Evangelio. Pero una vez que hemos obedecido el Evangelio, lo que nos queda es la herencia eterna. La sangre del Señor nos limpia y nos purifica constantemente. Cada vez que nos arrepentimos y pedimos perdón. Cada vez que reaccionamos, volvemos en sí como el hijo pródigo y queremos regresar a casa. Ese amor es incrementado porque dice Pablo allá en Romanos 5 que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, mire, lo digo a todos y se lo repito y lo sostengo. Es más fácil ir al cielo que al infierno. Lo que pasa es que mucha gente cree que es al revés y no es así. ¿Por qué? Porque Satanás mete en la mente las estrategias del despojo. Pérdida de libre albedrío. Despoja a las personas del poder para elegir lo correcto, manteniéndolas en esclavitud espiritual. ¿De qué manera? Distrayéndolas.
distrayéndola. Si usted se distrae constantemente con las cosas que ve en el mundo, con TikTok, con Instagram, con las redes sociales, con películas, con series, y no le da un lugarcito a nutrirse de la palabra de Dios, pues ya Satanás tiene la mitad de la batalla ganada. Dice Gálatas 5, 7, 8, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es el estorbo que tenemos nosotros para no seguir con lo que es correcto, con lo que está en nosotros, con el amor de Dios, con la libertad que tenemos para todas estas cosas? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Como dice también allá en 1 de Juan, dice que las cosas de este mundo no descienden de lo alto, del Padre de las luces. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros, no lo peor. Satanás sí. ¿Y qué es lo que hace Satanás? No nos ofrece nada, nos despoja de lo bueno que tenemos. Así que la estrategia de la distracción es algo, mis hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. La abundancia, excesos en comida, bebida, bienes materiales que nublan el juicio espiritual. Lo nublan, como dice Proverbios 23, 4 y 5. Voy a leerlo aquí, 23, 4 y 5, que dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. No vale la pena, porque Jesús también lo dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también ¿qué? Exactamente, vuestro corazón. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es, acá para verlo, es los afanes de la vida, preocupaciones excesivas que consumen tiempo y energía mental, como dice Marcos, ¿verdad? O bien lo plantea Jesús aquí en Marcos, capítulo 4, versículo 19, cuando dice, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese es el problema. Ese es exactamente el problema. El, el entretenimientos vacíos, cualquier cosa que desvíe la atención del reino de Cristo. Y ese es el pasaje que les había citado, 1 de Juan capítulo 2, 15 y 16, hablando de lo que entra por los ojos, de lo que tocamos, de lo que palpamos. Estas cosas que son del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo eso no proceden del Padre. Y por eso dice aquí en Lucas 21, 34, 36, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Así que mis hermanitos, para terminar, simplemente quiero que vean la hostilidad natural contra Dios. La enemistad carnal. Satanás instala hostilidad natural en cada mente humana, creando una enemistad inherente contra Dios y sus caminos. Como dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así que la amistad del mundo no vale la pena, hermanos. Aceptar lo que el mundo diga no vale la pena. Debemos rebelarnos. Es una batalla. Debemos decirle que no y no me importa. Y decírselo claramente. Cuando una persona venga con su filosofía, sus creencias, y aunque hable muy bonito, podemos decírselo claramente. No me importa y no quiero. Ay, explíqueme por qué. No, no sé cómo explicarlo, pero estoy convencido que la amistad con el mundo no promueve nada bueno. Satanás promueve la amistad con el sistema mundial corrupto, sabiendo que esto genera automáticamente enemistad con Dios. Y como dice Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si nosotros entendemos estas cosas, mis hermanos, no nos vamos a dejar engañar. Vamos a señalar el pecado, vamos a proteger como siervos de Dios la iglesia, a nuestros hermanos, haciendo lo que el Evangelio y la palabra de Dios lo dice. Como lema principal que dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén, hermano. Igualmente, gracias a usted y gracias a Dios por esta buena lección que nos ha compartido esta tarde. Campo de batalla, la mente del hombre, que está en lucha ahí permanente
sirviendo a uno u otro bando. Interesante desde la postura y de la perspectiva que el hermano ha tratado el tema. Vamos a orar a nuestro Dios para dar gracias por esta tarde, por el beneficio de su palabra que está en medio de nosotros, y no solamente que pueda estar, sino que pueda hacer vida en nosotros para que podamos entonces conseguir los objetivos que Dios se ha propuesto a través de ella. Hay una serie de peticiones que los hermanos nos han estado haciendo durante estos días. Salud de algunos hermanos, bienestar, y así vamos a pedir entonces que Dios dé fortaleza a aquellas que están pasando por algunos momentos difíciles en estos tiempos. Quisiera invitar a mi hermano Cristian, por favor, si fuese tan gentil, hermano, nos puedas guiar en una oración para agradecer este momento que hemos pasado junto a la palabra de Dios. Hermano Cristian. Bien, oremos, hermanos. Agradecidos, oramos, Padre, en esta tarde. Gracias, Señor, por estos momentos que hemos podido compartir. Le agradecemos, Señor, por el mensaje, por la información, Señor, que ha traído su hermano y el contraste que le ha hecho a la luz de la palabra, Señor. Queremos agradecerle en esta tarde, Señor, que se pudo realizar bien este estudio, Señor. Queremos darle las gracias, Señor, por todo aquello, por este grupo, Señor, por las personas que lo dirigen, que día a día, Señor, trata de tener estos momentos para que estemos cerca, Señor, de la corrección, de la enseñanza, de la exhortación, Señor, que nos produce el estar cercano, Señor, a la predicación de la palabra. Queremos seguir reiterando, Padre, por las peticiones, por las oraciones, por los ruegos, Señor, hacia nuestros hermanos, hacia esta amplia familia de la fe que necesita, Señor, en muchas ocasiones, principalmente en la parte de salud, poder, Señor, recibir a través de usted, a través de la providencia, Señor, la ayuda que a veces tanto necesitan, Señor, y anhelan para tener, Señor, una vida un poquito más llevadera, Señor. Queremos también pedir por nuestros hermanos que se encuentran en otros tipos de escasez, Señor, algunos en escasez espiritual, Señor, que podamos suplir, Señor, ellos como hermanos, como congregación, Señor, y también a través del aliento que entrega la palabra. Y también aquellos hermanos, Señor, que están en escasez de trabajo, Señor, y de otros tipos, Señor, de cosas que aquejan normalmente la vida del hombre en este mundo. Gracias, Padre, por su perdón, gracias por todo lo que es usted para nosotros en nuestra vida, Señor. A través de su Hijo pedimos por estas cosas, Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, hermano. Voy con mi hermano Néstor. Mi hermano, buenas noches a todos. Tenemos aquí la visita del hermano Luis Fernando Urías, Alicia Zamora Cepeda, Isabel Ramos, Eleazar Sánchez, Mercedes Salas, Seila Soto, Marta Urbina, Idor Alvarado Bolaño y Mario Peña. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Marvin Soto. Pueden volver a escucharla en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en el Facebook de Néstor Sánchez. Ahí podrán encontrar. Vamos a ver si tenemos algún mensaje. No hay mensaje de Sergio. Así no. Muy bien, es el momento para comentar a aquellos que están acá en plataforma. ¿Alguna opinión, algún comentario, algo que quisieran señalar? Es el momento para hacerlo. Hermano Luis Germán tiene una manito ahí en alto. Buenas noches, hermano, gusto saludarle. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Me alegra que esté este grupo unido hoy para escuchar el mensaje que nos trajo el hermano Marvin, dándole gracias. Es un mensaje edificante para que tengamos presente ese compromiso que adquirimos en el día que fueron perdonados nuestros pecados y nos hemos sometido voluntariamente a seguir el camino y las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por la enseñanza, hermano Marvin, y también por todos los hermanos que estuvieron presentes. Dios los bendiga. Gracias. Amén, hermano, amén. Amén, hermano. Gracias a usted también por acompañarnos a diario acá en plataforma. ¿Alguien más quisiera tener alguna reflexión, alguna opinión sobre la lección que el hermano nos ha expuesto? Voy primero con mi hermano Jorge, de por ahí sigo a donde mi hermano Néstor. Hermano Jorge, adelante. Hermano Marvin, hago una precisión. Algunos alcances. Primero comparto lo que usted dice, que es más fácil ir al cielo que al infierno, como lo sabemos nosotros los cristianos. Solo hay que luchar
contra el principal instrumento del demonio, que es la mentira, el engaño, como usted lo dice. Y esta lucha que está en la mente, como usted lo dice, está por un lado Satanás presionando, y por otro lado tenemos nosotros probablemente los ángeles de Dios, como dice el libro de Hebreos, que son ministrados, son espíritus ministrados enviados para servir y heredar a los herederos de la salvación. En esta lucha, la decisión de la persona, es de la persona a través de su libre albedrío, su libertad de expresión. Y la libertad de expresión está marcada por el crecimiento espiritual, porque si uno sigue siendo carnal, no vas a pensar espiritualmente, vas a estar pensando como el demonio. Y aquí juega un rol importante estas plataformas que nos enseñan día a día una porción de sabiduría, con los maestros que vienen con ustedes a enseñarnos, todas las semanas nos han enseñado a hacer el crecimiento espiritual. Si uno no tiene un crecimiento espiritual basado en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, su libre albedrío lo va a tomar decisiones equivocadas en este campo de batalla. Probablemente, si no piensa espiritualmente, va a tomar decisiones de la tentación del demonio y no del consejo de la palabra de Dios, de aquellos ángeles que están para protegernos. Claro. Lo veo clarísimo y importante. Solo me quedó una pequeña inquietud cuando usted dijo de los 4 muros, uno de los muros, que el demonio cambia de táctica. ¿El demonio cambia de táctica, hermano, o es la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien ata al demonio y ya no actúa, digamos, con presencia, digamos, en personas, sino en la mente? ¿Es el demonio quien cambia de táctica, o es la muerte del Señor en la cruz quien lo obliga, digamos, o quien iba a cambiar de táctica al demonio? Solo esa Pero, aclaración, hermano. Por favor. no, muy bien, muy buena percepción de lo que usted está diciendo. Está muy bien. Y yo digo que es las dos. Primero, porque Satanás tenía por concepto querer ser, como le dijo Jesús en la tentación, ¿verdad? Allá en el desierto. Todos los reinos de este mundo me han sido dados, dice, ¿verdad? Así que póstrate y yo te los daré todos. En la mente de Satanás, la humanidad es aquella masa que se deja llevar por ofrecer el pastel, ¿verdad? Es por la sensación esa. Pero Dios le cambió ese concepto a Satanás cuando vino Jesucristo. Por eso que cuando él dice, los discípulos dijeron, todo hemos predicado por todo lado, hemos llevado tu palabra por todo lado. ¿Y qué dijo Jesús? Dice, he visto a Satanás caer como un rayo, ¿verdad? Porque ya no tiene ese poder, porque ya no tiene esa influencia de querer decir y engañar a la gente, de decirle que la única manera de ser feliz es poseyéndolo todo. Jesús demostró eso, ¿verdad? Pero cuando hablo de estrategia, hablo de ese plan, de tratar de que la persona cambie de parecer, ¿ves? Y una de las cosas que Dios como principio ha dejado establecido, Él mismo lo respeta, es que Él no es invasivo. Él no llega y dice, hagan lo que yo quiera y punto. Dios no es así, ¿verdad? Dios siempre dice, aquí estoy presente, como dice allá en Apocalipsis 3:15, dice Jesús, vengo y toco la puerta. El que quiere abrir, yo entraré con él y cenaré con él. Mi padre y yo, ¿verdad? Entraremos y cenaremos. Él no es invasivo. Dios nunca ha sido invasivo. Él siempre ha respetado lo que el ser humano ha querido o ha deseado, ¿verdad? Pero sí, también Satanás quiere ese concepto y por medio del engaño, ya no siendo invasivo, sino que también siendo una persona que desde adentro quiere cambiar la mentalidad humana. ¿De qué manera lo utiliza? Como le decía yo bien, era por medio de palabras suavecitas, palabras que a todo mundo nos gusta oír. Pablo lo dice también, ¿verdad? Por comezón de estar oyendo otras cosas, la gente quiere irse por ese lado, ¿verdad? Pero tiene toda la razón. Para mí son las dos. Para mí es que al principio Satanás quería obligar a las cosas, engañando, matando, mentiroso, como dice Juan 8:44, pero que Jesús le cambió la jugada, por decirlo así, ¿verdad? Ahora Satanás está atrapado, está atado, ya no puede hacer lo que él hacía antes, ¿verdad? Pero claro, él trata en todo lo posible de convencer desde adentro de los muros y no desde afuera. Ok, gracias, hermano. Mucho gusto, hermanito. Mucho gusto. Néstor, ayúdame con algunos micrófonos, por favor, que no puedo cerrar. Hay un ruidito que se hace un poco molesto, por favor. ¿Cómo? No te entendí bien. Que pueda cerrar los micrófonos porque hay un ruido que está un poco molesto ahí, no se escucha bien a veces. No veo. Ah, ya sé ya. No tengo la posibilidad de hacerlo. Ahí sí. ¿Tú habías levantado la mano, Néstor? Sí. Sí.
Gracias. Muy bueno el tema, hermano. Gracias, muchas gracias. A usted, hermano. Yo Gracias. estaba anotando aquí que las banderas de Satanás flamean desde diferentes puntos de vista, pero van directo al corazón. Van directo al corazón porque ahí está la mente, ahí está el asiento de todas las percepciones intelectuales, de las emociones, de los motivos, de las pasiones, en fin. Entonces, cuando llega el mensaje de Satanás a la mente, si uno no está bien protegido, puede caer en estos mensajes subliminales, en Correcto. estas, digamos, estos mensajes encubiertos, ¿ya? Ujú, Que ujú. traen una apariencia de bondad, pero que por dentro son una maldad. Exacto. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y esto abarca, yo pensaba, de diferentes áreas de la vida, en el trabajo, en la religión, en las emociones, los sentimientos, las pasiones, y todas van directo al corazón. Entonces muchas veces escuchamos a la gente decir, bueno, fue una mentira, pero es una mentira Piadosa. blanca, Sí, es sí, una sí. mentira piadosa, es una mentira pequeña cuando Dios habla de mentira y no le da los calificativos que el diablo le da para justificar. Él entró con una mentira en el mundo, con la mujer, ¿verdad? Ujú. Pero a veces por poner oído a esas cosas y no poner oído a lo que la palabra de Dios dice, los hombres podemos caer. Exacto. Y por eso existen tantas denominaciones, y por eso existen tantos pensamientos y filosofías y huecas sutilezas, como dice Colosenses Ujú, 2.8, ujú. porque el diablo trabaja encubiertamente y trae estos mensajes por debajo. Claro, Eso, hermano, claro. gracias por No, la buena lección. excelente. Excelente, excelente. Algo más, hermanos. De nuevo el micrófono está allí. Dice Segunda de Corintios, la hermana Marixa, perdón. La hermana Marixa cita Segunda de Corintios 2:11, dice, Excelente. para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ujú. Es muy claro el mensaje, dice hermano Marvin. Muchas gracias por compartirlo. Buenas noches para todos mis hermanos y hermanas presentes. Dios les bendiga con su santo amor. Amén, hermano. Muy buen Muy buen pasaje. texto, muy buen Ujú. texto. Hermano Miguel Quinatoa, ¿qué tal, hermanito? Es un micrófono, por favor. Ahora sí. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Amén, hermano. Gracias por ese excelente mensaje. Así vamos creciendo más en el conocimiento. Así es. Y bueno, yo me despido porque ya tengo que entrar en otra plataforma. Que el Señor les bendiga a todos. Amén, Amén, hermano. hermano. Muchas Muchas Gracias gracias por por Dios les bendiga, acompañarnos. acompañarnos. gracias. Ya, mi Hasta hermano. luego. Saludos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Bien. hermano. Algo más, hermanos. Estamos llegando ya casi al término de nuestra jornada. Día viernes, recuerden que tenemos por delante el primer día de la semana para reunirnos presencialmente en cada iglesia local donde somos miembros para adorar y dar gracias a Dios por todo lo que Él ha brindado durante estos días, o todo este tiempo. Así que no me resta más que dar gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por hacer posible esta plataforma y especialmente a quienes nos comparten de sus lecciones, de su conocimiento, como es el hermano esta tarde, hermano Marvin, a quien agradecemos profundamente. Gracias, hermano, que Dios les bendiga, que tengan buen descanso. Buenas noches. Muchas Buenas gracias a noches, ustedes hermano. por la invitación y nos vemos. Chao, chao, Gracias. hermanos. Cuídense Chao, mucho. hermano Luis. Chao, Claro hermana que sí. Marisa. Chao, hermano Jorge. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Buenas noches Gracias, a gracias. Gracias a todos. todos. Chao, Que Dios hermana los Chao, María Marvin, muy bueno. Victoria. Gracias, Chao, hermana hermanito. Cuídense Yolanda. mucho.